Luego de varias horas de votación de impedimentos y con una plaza de Bolívar abarrotada de manifestantes, la plenaria de la Cámara de Representantes inició el debate de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que debió ser radicada nuevamente este año luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley de financiamiento aprobada en 2018 por vicios de trámite. Congresistas de los partidos declarados en oposición y algunos sectores independientes del Partido Liberal pidieron el archivo de la iniciativa al asegurar que la mencionada reforma está hecha para favorecer a los empresarios más ricos del país a través de millonarias exenciones tributarias y no favorece la generación de empleo y aumento del poder adquisitivo del ciudadano de a pie. ¿Por qué nos oponemos como partido de oposición? Porque esta reforma tributaria en los próximos 3 años va a generar un déficit de alrededor 10 billones de pesos. Lo dice Fedesarrollo, lo dicen algunos gremios que durante el fin de semana se han estado expresando con preocupación del presupuesto que va a dejar de ingresar al Estado por vía de esta reforma tributaria que, entre otras cosas, por ejemplo, disminuye el impuesto de renta a las grandes corporaciones. ¿Qué ocurre, apreciados colegas, cuando deja de entrar 10 billones de presupuestos al fisco? Ocurren 3 realidades. Primera realidad: lo que dejamos de cobrar a las empresas tenemos que cobrarlo, tenemos que sacarlo mediante otros caminos. El camino más recurrente en las últimas 17 reformas tributarias es vía impuesto a las personas. Traigo un ejemplo: el IVA del 16% que estaba en el 2001 y que hoy está al 19% en el 2019. Que el año pasado en la ley de financiamiento se propuso por parte del gobierno de este Congreso y que este Congreso no permitió. Y si no es ahora, en los próximos 2 años, como vuelve a ocurrir, y se acordarán de mí, apreciados colegas, que en los próximos 2 años, si se aprueba esta reforma tributaria, volveremos a hacer otra reforma tributaria para tapar ese déficit de 10 billones. Segunda consecuencia: si queremos mantener el nivel de gasto y de inversión del Estado con un desfinanciamiento de 10 billones de pesos, esa plata que no logramos conseguir vía tributo, la tenemos que sacar vía por deuda pública. Traigo el ejemplo: en el 2012 el 40% del PIB estaba en deuda, para el 2018 el 59%, porque somos un país que con las reformas tributarias que hemos adelantado en los últimos 15, 20 años, desfinanciamos al Estado y por eso nos toca apelar a la deuda pública. Tercera consecuencia, apreciados colegas, y es lo más problemático, y son ustedes, congresistas, que son los primeros que ponen la cara ante el pueblo. En elecciones ahorita, cuando vayan en diciembre a visitar a la gente, aprobando una reforma tributaria que desfinancia 10 billones de pesos al Estado, conlleva a un estancamiento de la inversión social, de los programas sociales, de la infraestructura del país. Eso es lo que genera 3 vías, 3 consecuencias, lo que genera un déficit de 10 billones de pesos. La única reforma tributaria en el mundo, colegas, que desfinancia al Estado. Es sorprendente. La única reforma tributaria que lo que posibilita es que el Estado deje de recibir plata. El mundo al revés. Y el segundo argumento: la desigualdad. Este cuadro que ustedes ven es un mapa que compara el Gini, el indicador de desigualdad, antes y después de impuestos en los países occidentales. Al lado izquierdo ustedes ven señalado en rojo, si no alcanzan a ver, a Colombia. De ahí para adelante, ustedes ven la desigualdad comparada en términos de puntos azules y puntos grises. Puntos grises antes de impuesto, puntos azul después de impuesto. Vean cómo paulatinamente en cualquier país occidental moderno, en las grandes, todos de la OCDE, después de impuestos generan sociedades más equitativas y más justas, más igualitarias. Vía tributo podemos generar sociedades más justas, más equitativas, como dice el plan de desarrollo del presidente Duque. Pero nosotros ocupamos el último lugar. De eso haremos el debate respectivo. ¿Y por qué ocurre ello? Por lo siguiente. Primero, porque nuestra economía es una economía que sigue dependiendo del sector especulativo y del sector rentista del país. Y la reforma tributaria no quiere hacer ninguna apuesta afirmativa para poder contrarrestar ello. Les traigo a colación el crecimiento por sector
lo corrido del año 2019. El promedio interno bruto crecimiento 3.1, por debajo del 3.1 vemos el sector de la construcción, el sector de la agricultura, ganadería, industrias manufactureras, todas por debajo del crecimiento promedio del país. Lo común en todas ellas son los sectores que más generan puestos de trabajo, pero son los sectores que menos están creciendo en el país. Y por el contrario, al otro lado, crecimiento del 6.1 las actividades financieras y de seguros, los bancos, lo que la terminología actual a nivel internacional llama los milmillonarios. Y aquí conocemos muy bien quiénes son: el Grupo Sarmiento, el Grupo Aval, los que están metidos en todos los negocios, no solamente bancos, sino cualquier negocio grande en este país, están metidos los grandes banqueros, que son justamente el sector que más crece. Y yo lo traigo a colación porque hay una falacia de algunos que han pretendido plantear que nosotros como oposición estamos en contra de las empresas. No, señores, no, señores. Nosotros somos los que estamos defendiendo al empresariado en este país, junto con el Partido Liberal. Miren la industria manufacturera, doctor Chacón. Usted que hizo un gran debate aquí en la Cámara de Representantes con el tema de la crisis de la industria. Un sector golpeado por el modelo económico de nuestro país. Una política tributaria seria debería controlar eso. Una política tributaria seria permite generar mecanismos de coordinación y de regulación que el mercado por sí solo no puede. Por eso lo importante. Y no es para estatizar, no es para violentar el libre mercado, sino para regular lo que el mercado por sí solo no puede regular. ¿Y cómo estamos en materia de impuestos también en términos sectoriales a nivel empresarial? Porque ni crean que con esta reforma tributaria todas las empresas ganan por igual. Eso no es cierto, colombianos. No es cierto. Cuando nos dicen que nuestro país está creciendo el 3%, en ese crecimiento a uno les va mejor que a otros. Y por eso las demandas ciudadanas en la calle son aquellas personas que están sintiendo que ese crecimiento de papel de 3% no impacta positivamente sus vidas. Y eso ocurre con las empresas, igual con las empresas. ¿Cómo estamos en materia de impuestos y de empleo a nivel empresarial, a nivel de sectores por empresa? Fíjense, por favor, el impuesto efectivo de renta, después de todas las deducciones, etcétera, es diferente para el sector industria en la parte alta de la tabla respecto al sector financiero en la parte baja de la tabla. En términos reales, el sector industrial, que es el que genera valor agregado a la economía, el que transforma los productos, termina pagando en tasa efectiva real de tributación 19.40%. Y es de los sectores que más genera trabajo, 11.39%. Mientras que el sector financiero, los bancos, que para hacer cualquier reforma del sistema bancario en este Congreso hay que plantear como 10 proyectos para que se apruebe uno, termina pagando, tributando al final el 7%. Y miren el porcentaje de trabajo que generan en el agregado nacional, apenas el 1.38%. El mundo al revés. Una economía especulativa, una economía rentista, que no es capaz de diversificar su matriz productiva para generar empleo de calidad, trabajo de calidad, que soporte la demanda laboral. Pero sigamos hablando de la desigualdad de empresas. Es que esto no es una lucha de clases, así lo presenta, como si fuera una lucha de clases, no. Analicemos las mismas empresas porque no todas las empresas ganan igual. Y se los digo a ustedes, colegas, que viendo todos estos impedimentos, sabemos muy bien que acá hay personas empresarias y con familiares empresarios, pero se les aseguro que no de los milmillonarios que son los que más ganan en este país. Miren la tabla diferencial de la desigualdad empresarial. Esta es la desigualdad Gini empresarial por patrimonio. Al lado derecho, el 10% de las empresas en este país concentran el 95.40% del patrimonio. Díganme si no es lamentable esta cifra. El 10% de las empresas de este país. Y al contrario, el 10% de las empresas más pequeñas apenas el 0.01%. La desigualdad absoluta en la concentración de patrimonio empresarial. Y esta reforma tributaria no plantea una propuesta progresiva para que las empresas que tienen más patrimonio o que generan más utilidades, pues paguen más, como cualquier sistema progresivo en el mundo, como lo plantea la misma Constitución. No solamente en patrimonio,
sino en la concentración de ingreso. Ocurre lo mismo. El 10% de las empresas concentran el 94% de los ingresos empresariales de todo el país y solamente el 0.01% lo contemplan las 10 más pequeñas. Así que no nos vengan con este cuento que aquí todos los empresarios ganan por igual. Eso es falso, eso es mentira. ¡Mentira! Estas reformas tributarias se hacen a nombre del empresariado, pero para que algunos empresarios, los más poderosos, los milmillonarios, los súper ricos, sean los que salgan con el premio mayor, con la concentración mayor. Este es el sistema tributario respecto a la tasa efectiva de impuestos, por decir, si comparamos según el tamaño de las empresas. Fíjense en las barras, al lado derecho, el número 10, el 10% de las empresas más grandes, más ricas, más poderosas. Miren cómo termina pagando de tasa efectiva de impuestos mucho menor que al otro extremo, el decil número 1, que son el 10% de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que en este país las pequeñas y medianas empresas, se los digo así, terminan facturando mucho más, pagando mucho más, de tributo, que el mismo Sarmiento Angulo. En la tasa efectiva real de pago, no en la tasa nominal, sino en la tasa efectiva real de pago. Y lo podemos sostener ante cualquiera, apreciados colegas. Tenemos los documentos, tenemos los indicadores y lo presentamos. ¿Cómo debería ser una política tributaria progresiva justa? Algo más o menos así. Que el 10% de las empresas más ricas pues tuviesen que aportar un poco más. La riqueza es socialmente construida, pero la distribución de la riqueza es completamente concentrada. Y de eso estamos hablando. Aquí varios colegas en la discusión en las comisiones terceras decían que apoyaban esta reforma tributaria, que aunque no era la gran reforma estructural que quisiéramos como país, tenía cosas positivas y que por eso tocaba apoyarlas. Pues yo les digo, colegas, a los que hacían esa afirmación, que es que el país está pidiendo en este momento reformas estructurales, que los que están marchando ya no son solo desempleados, sino también trabajadores y empresarios. Esos pequeños y medianos empresarios que generan alrededor del 70% del trabajo en el país y que no se ven beneficiados como si se ven beneficiados la gran élite empresarial de Colombia. En conclusión, los emprendedores pagan la misma renta que Ardila Lule en términos nominales. Si fuese más progresiva esta reforma tributaria, ¿por qué no hacemos un enfoque diferencial? ¿Por qué no segmentamos, no distribuimos por tamaño, por productividad, por valor agregado? Que la empresa pueda pagar según también la generación de riqueza que genera. Que no permitamos esos descuentos y esos beneficios tributarios a las grandes empresas, a los millonarios. Los multimillonarios de este país pagarían el 42% de renta, mientras que en los países de la OCDE pagan alrededor del 51%. Y aquí estamos hablando de personas naturales, ya no las personas jurídicas, sino las personas naturales. ¿Por qué entonces no subimos un poquito más? Subamos un poquito más, eso está contemplado en la reforma tributaria actual. Subamos un poco más el porcentaje. Claro, que Ardila Lule pague un poco más, ¿por qué no? ¿Por qué no, congresistas? ¿A quién nos debemos nosotros? ¿A Ardila Lule o al pueblo colombiano? ¿A Ardila Lule o al pueblo colombiano? ¿Al grupo Sarmiento o al pueblo colombiano? Un sistema tributario justo compensaría de mejor manera el sistema tributario de quienes pagan en términos empresariales, en términos naturales o como personas naturales. El dato: los 30.000 multimillonarios en este país ganan 199 millones de pesos al mes. 30.000 personas, es como llenar el estadio del Campín, ganan 199 millones de pesos al mes. El contraste: 11 millones de colombianos ganan 828.000 pesos al mes. Eso equivale a la relación del 0.0012% respecto al 44%. Y esto no es un tema de clases, esto es un tema de construir una sociedad justas y equitativas. Lo hace cualquier país moderno. Pregúntele a Japón si no lo hace. Pregúntele a Corea del Sur si no lo hace.
Pregúntele a cualquier país de la OCDE que sabe muy bien, como muchos han dicho, que debemos dejar de gravar a las empresas para cobrarle más a las utilidades de las personas naturales o a los dividendos. Y nos falta mucho, apreciados colegas. Quiero que miren cuál es el impacto que va a tener en el recaudo esta reforma tributaria. Inicialmente, para el año 2020, el Estado va a dejar de recibir casi 5 billones de pesos. En el 2021 ya estamos hablando de 9,1 gracias a las exenciones tributarias. Para el 2022 ya estamos hablando de 12 billones. Y en el 2024 el Estado deja de recibir 20 billones de pesos por causa de las exenciones. Adicionalmente, ¿en dónde se va esa plata? ¿Para dónde se va esa plata? A nosotros nos vendieron que estas exenciones tributarias y que esta reforma tributaria en general iba a traer grandes beneficios para la clase baja y para la clase media, cosa que es absolutamente falsa. Según FEDesarrollo, las deducciones a las personas naturales no alcanzarían los 2,9 billones de pesos, mientras que a las personas jurídicas estamos hablando entre 9 billones de pesos y 14 billones de pesos en exenciones tributarias. Pero otro de los sofismas que nos vendieron son las mega inversiones, los beneficios a las mega inversiones, diciéndonos que cuando un mega inversor vaya a invertir 1 billón de pesos en Colombia, eso nos va a generar 300 empleos. Es una vergüenza que alguien se pueda parar acá y decirle a los colombianos que tranquilos, que por invertir 1 billón de pesos va a generar 300 empleos. Pero lo más grave, y los invito a que miren el artículo 72 y 73 de la reforma tributaria. En el parágrafo 1 del artículo 72 dice que este régimen durará 20 años beneficiando estas mega inversiones. Pero adicionalmente, y lo más vergonzoso, y quiero que presten de verdad mucha atención a esto, el artículo 73 de la reforma tributaria le da una estabilidad jurídica y tributaria a estas mega inversiones, lo que significa que las próximas reformas tributarias no podrán tocar los beneficios que en este momento se le estarían dando a las mega inversiones. Esto es realmente inaceptable, que nos digan que lo que se va a votar acá no se puede tocar en 20 años, sabiendo que acá cada 2 años se le mete la mano al bolsillo a los colombianos, pero a las mega inversiones no se les va a permitir eso. Van a tener una estabilidad jurídica y tributaria. Y nos vendieron que tranquilos, que para la clase media nos van a legalizar el Black Friday. Nos van a dar 3 días al año sin IVA. Entre varias cosas, ropa, utensilios de hogar, electrodomésticos. Y quiero que miren, una persona estrato medio se gasta el 1% de su salario en ropa y el 0,9% en electrodomésticos. Con respecto, si miramos la composición, qué pena, yo sí les pido a los miembros del gobierno que están haciendo lobby para que les coloquen los cartelitos a favor de la ley de crecimiento, que respeten la intervención que estamos dando desde la oposición. De verdad les pido, miren esto. Sí, acabo de ver una funcionaria del gobierno. Y les pido, miren, la composición del gasto de las personas que tienen mayores ingresos. Vemos cómo ni siquiera el 2% del salario de una persona de estrato medio y bajo van para ese tipo de utensilios y de ropa. Esto. Mientras que la gente con mayores ingresos del país gasta alrededor del 20% en ese tipo de artículos.
Y quieren vendernos la idea de que estos 3 días sin IVA van a beneficiar a la clase media. Miren el artículo 20 y 22, que señala cómo nos dicen, tranquilo, no va a tener IVA. Las gafas de sol, los paraguas, raquetas, gafas de natación, trajes de neopreno, salvavidas, aletas. ¿Quiénes usan estos bienes? ¿Usted cree que una persona de estrato medio, de estrato 3, le interesa que haya descuento en las aletas? ¿Le interesa que haya descuentos en los trajes de neopreno? Se están burlando de los colombianos con esta ley de financiamiento, con esta reforma tributaria. Dígame a quién le importa cuando usted no tiene que poner en el plato que la raqueta tenga el 0% en el IVA. El cuarto país más desigual del mundo. ¿Al cuarto país más desigual del mundo le sobra la plata? Pregunto yo, ¿al Estado colombiano le sobra la plata? Tengo acá una carta que igual no de nada sirve, de parte de las universidades de Administración, de Economía y de Contaduría, diciendo los 10 billones de pesos que sean en excepciones al gran empresariado colombiano no tienen ninguna justificación. Y obviamente eso no va a ser un argumento suficiente para que este Congreso no vote la reforma tributaria. Entre otras porque acá hay por un lado un dogma y es rebaja los impuestos, genera más crecimiento. Mentira, carreta, ya Chile demostró que eso no sirve. Y hay por el otro lado, y esa es la verdad, una lógica transaccional política, porque acá estamos haciendo un favor a grandes grupos económicos. Este gobierno cuando llegó al poder y durante campaña habló de equidad, de menos impuestos, de más salario, de más y mejores empleos. La pregunta que yo le tengo a este gobierno es, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde están esos empleos que prometieron? ¿Dónde están los mejores salarios? Pero sobre todo, la equidad de la que tanto han hablado, ¿dónde está? Que los colombianos se están preguntando. Y es que tenían la oportunidad de presentar una reforma que fuera equitativa, una reforma justa, una reforma que fuera eficiente, pero sobre todo lo que estábamos hablando y lo que necesitaban los colombianos, que fuera completamente integral. Pero esto es una reforma mediocre, una reforma que no responde a los retos que este país está necesitando. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, y le hemos dicho a los representantes y a los senadores que esta reforma no debería ser aprobada. Siempre plantearon que esta iba a ser una reforma que generara más empleo, pero no lo hace así. Esta reforma destruye el empleo con el que tanto han hablado y el que tanto se han saciado por hablar. Pero lo más grave de todo es que golpea a la clase media que hoy es la que mantiene la economía de este país. Una reforma que ni siquiera le ayuda a las medianas, a las pequeñas, a las micro, a los emprendedores por los que llegó al gobierno, por los que llegó este gobierno al poder. Siempre hablan de los emprendedores y los usan, pero aquí lo que le dan son michicatadas porque cualquiera de las cosas que están en esos artículos no le aportan al desarrollo empresarial de las MIPYMES y siguen concentrando los beneficios en aquellas empresas que ya no los necesitan cuando deberían ser trasladados para aquellas microempresas que hoy están generando más del 96% del empleo, porque son más del 96% de las empresas que existen en este país, que además le aportan la bicocada del 40% del Producto Interno Bruto a este país, pero en ellas no están pensando. Este gobierno perdió una oportunidad increíble, una oportunidad de presentar una reforma estructural que le ayudara a esas empresas a crecer, a jalonar la economía, a generar empleos de calidad, pero sobre todo empleos que nos saquen de la situación en la que estamos. ¿Cuál paz vamos a lograr nosotros si no hay empresas que generen empleos con salarios dignos? Empresas que generen empleos de calidad. No vamos a tener paz nunca si esas empresas no generan esos ingresos para esas familias. ¿Cuál educación si esas empresas se quiebran? Porque no aguantan más de 3 años. De cada 10 empresas que se crean en este país, antes de los 3 primeros años mueren 7. Y esta reforma tributaria no soluciona ese problema. Entonces, ¿cuál educación si la gente no tiene con qué pagar educación? ¿Cuál educación si esas empresas no van a poder existir para generar tributos? ¿Cómo es posible que hoy Ardila Lula y los grandes conglomerados financieros paguen los mismos impuestos que una micro
micro y pequeña empresa que tiene más dificultades para crecer. Un gobierno que le miente a este país creando una reforma tributaria que lo que hace es perpetuar los beneficios para quien ya no los necesita, como hemos insistido tanto tiempo. Por eso estamos diciendo que no se puede votar y este partido le dice no a una reforma negativa, una reforma que no piensa en los colombianos, que ahoga a las clases medias, que castiga a la clase pequeña y que quieren decir que con IVA de 3... Doctor Toro, por favor, termine. Tiene 30 segundos para que termine. Y que nos quieren engañar diciéndonos a nosotros que con 3 días sin IVA van a solucionar el problema de empleo, de falta de educación, de recursos para la educación de calidad. Nos están diciendo que con 3 días de IVA entonces vamos a solucionar los problemas de este país. Es una gran falacia y una mentira este gobierno engañando a la gente, cuando lo que están buscando los colombianos son propuestas estructurales y de fondo que ayuden a esas empresas que generan el empleo para los colombianos, para las madres, para los padres, para todos aquellos que están soñando con un país mejor. Por eso le decimos no a esta reforma que es triste, da pena. Hemos opuesto a esta reforma tributaria no solo ahora, sino hace un año. Y tiene que ver con un principio esencial. Hay una visión económica que parte del supuesto de que más exenciones para ciertos sectores, en este caso escogidos de manera arbitraria, sin ningún tipo de estudio sobre cómo eso va a redundar en empleos, en beneficio social, sino en lógica de lobby, de qué sector empuja más, pues bajo esa concepción, en teoría, eso en lógica de cascada genera un crecimiento económico, genera productividad. Hay otros que estamos convencidos, a partir de la literatura económica, que es a través de inversión en bienes y servicios básicos que podemos competir en una economía de mercado para generar productividad, para generar crecimiento. En esa lógica, y ya mis colegas, a quienes felicito por la ponencia, tanto el representante Racero como la representante Catherine Miranda, mostraban cómo incluso Fedesarrollo muestra año a año cómo con esta reforma tributaria vamos a reducir el recaudo. 4.9 billones el próximo año, 9.1 el 21, 12.6 el 2022, 18.8 el 2023, 20.5 billones el 2024 que dejaremos de recaudar. Y a mí en la cabeza no puede dejar de retumbarme una cifra, y es que solo para la implementación del acuerdo de paz en 4 años, según el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, necesitaríamos 37.1 billones para sacar de la pobreza, del abandono, a los territorios que ustedes representan más que yo, colegas, territorios en el Guaviare, en Caquetá, territorios en Arauca, en norte de Santander, abandonados, que necesitan vías terciarias, que necesitan salud rural, educación rural. Esa es la reforma tributaria que necesitamos, la que recauda esos recursos para la consolidación de la paz en esos territorios. No esta reforma tributaria que le entrega exenciones a quienes no las necesitan y sobre la base de unas premisas económicas que no han sido comprobadas, que no han sido evaluadas. Por eso, desde los partidos de oposición nos oponemos a esta reforma tributaria. Está pidiendo en las calles, se ha venido pidiendo de manera repetida y puede que a ustedes les parezca redundante. Son mejores condiciones de vida, son unas condiciones de vida que por lo menos les otorguen a millones unas mínimas condiciones y oportunidades para salir adelante. La gente no está haciendo un reclamo absolutamente sacado de los cabellos, la gente está pidiendo oportunidades. Una generación entera está en las calles pidiendo un futuro y no me lo está pidiendo a mí. Se los está pidiendo a ustedes y se lo está pidiendo este gobierno. Por lo tanto, la reforma tributaria o ley de crecimiento económico, pónganle el nombre que quieran, pero fue exactamente la misma que votamos hace un año, debía integrar esos anhelos ciudadanos. Y era el deber de este gobierno integrar esos anhelos ciudadanos. Pero no, resulta que esta reforma no fue para ellos. No fue para la ciudadanía, no fue para la juventud, no fue para las mujeres. Esta reforma fue para sus aliados, para aquellos que les financian a ustedes aquí y al gobierno nacional. Quiere decir que este gobierno desconoce a millones de personas.
Son millones de personas que no cuentan y que no existen, y son los mismos que han tenido que sobrevivir en las circunstancias más adversas, en los barrios de periferia y en el campo, pero ustedes prefieren mirar para otro lado. Ese es el grito de millones el que ustedes están ignorando y el que van a ignorar en esta Cámara de Representantes. Ustedes hacen oídos sordos. Esto quiere decir que cuando ustedes salen y hablan del amor ciudadano, y esto se lo digo al gobierno, pues son ustedes los del doble discurso. Ese discurso es mentiroso. Ese no es un discurso honesto y verdadero. Entonces, yo creo que el mejor mensaje que podemos dar en estas intervenciones, además de repetir que obviamente votaremos en contra de la reforma tributaria, es por lo menos instarles a ustedes, los decentes que quedan, las personas responsables que quedan en los partidos de gobierno e independientes, a que por lo menos algunos de ustedes levanten una voz de dignidad por la gente que dicen defender todos los días. Yo no creo que esto le sirva en momento alguno al pueblo. Me quedó llamando la atención que el doctor Gaviria, neoliberal, haya dicho que esto es malo. Si un neoliberal como Gaviria dice que esto es malo, yo que no entiendo mucho de economía, tengo que entender que esto no es malo, que esto es pésimo, pésimo. Como miembro del Partido Liberal, que ha decidido de manera mayoritaria al interior de su bancada votar de manera negativa la reforma tributaria que nos presenta aquí el gobierno, yo quiero exponer algunas de las razones por las cuales le pido a nuestros compañeros de la Cámara que apoyemos la proposición de archivo que está en discusión, presidente. Lo primero es que, como lo han mostrado con suficiencia muchos de los más connotados y brillantes académicos de nuestro país, esta es una reforma que carece de fundamentos robustos para argumentar su necesidad, lo que la convierte en una reforma absolutamente antitécnica. Por otra parte, es una reforma inequitativa y claramente regresiva, que le da enormes dádivas a un sector privilegiado de nuestra sociedad, pero en cambio le impone serios gravámenes a los más débiles de nuestra sociedad. Eso la hace de hecho absolutamente inconveniente, proviene de una filosofía que de ninguna manera ha sido probada por ninguna teoría económica, y es que bajar el recaudo, permitirle a los más ricos no pagar impuestos, tiene algo de bueno para la economía y para los trabajadores. Esa es una falacia que está en la raíz de este proyecto de ley. Pero además, como siempre, a la industria minera, a la cual yo me he atacado de manera sistemática, justamente por la forma en que se ha apropiado de los recursos más importantes de nuestro país, dejándonos a nosotros muy poco, doctor Lorduy, como me lo hacía ver usted, apenas un 7%, como lo ha dicho el doctor Zorro tantas veces. Y ese artículo 84 le favorece de una manera absolutamente desproporcionada a la industria minero-energética de este país por encima del pueblo colombiano. Y por otra parte, es terriblemente lesiva y populista. Eso del 3% no se llama sino populismo. No hay ninguna teoría económica que pueda soportar la idea de que el 3% le trae de que 3 días sin IVA le traen un alivio a los colombianos. Populismo del más ramplón. Pero además de ello, presidente, es una reforma antiética. Una reforma que le paga favores a los financiadores de la campaña del presidente Duque. Y aquí lo voy a decir de manera formal. Es que la exención a la campaña... Termine, doctor Lozada. Debo repetirlo, presidente. Además de todos estos argumentos, es una reforma antiética que le paga favores a los financiadores de la campaña del presidente Duque.
Esa exención a la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros no es otra cosa que devolverle a Bancamps los 80 millones de pesos que Diego Canelos, el presidente de Citec International, que es quien comercializa a Bancamps en Colombia, le dio a la campaña del presidente Duque. No se puede entender de ninguna otra manera una excepción de ese nivel a una empresa como esa, que le va a terminar costando millonadas al erario público para favorecer directamente a una sola empresa en Colombia. Y oh sorpresa, esa es una de las empresas que le donó recursos de manera directa a la campaña del presidente Duque. Así que por ser esta una reforma absolutamente antiética, una reforma antitécnica, una reforma inequitativa, una reforma regresiva, lesiva, llena de dádivas a los poderosos de Colombia, de una extrema dificultad de su realización, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la necesidad de bancarizar a este país para el tema de la devolución del IVA. Eso tiene unas dificultades de materialización realmente serias por todas estas razones y porque además va a terminar desfinanciando al Estado colombiano en muy pocos años y necesitaremos una nueva reforma tributaria, esta vez sí, que sea estructural. Nosotros vamos a votar de manera positiva la proposición de archivo y les hacemos un llamado a todas las bancadas del Congreso a que nos acompañen y que le mandemos un verdadero mensaje a quienes allá afuera están cansados de la inequidad de esta sociedad que no se ve sino profundizada por esta reforma regresiva.